el sentido de las líneas de campo. ¿Está? También se puede aplicar la regla del tirabuzón, ¿no es cierto? En este caso tendríamos que hacer, el tirabuzón tendría que avanzar en el sentido del movimiento de la carga, y el sentido de giro del tirabuzón para que avance en ese sentido estaría dando las líneas de campo, ¿no es cierto? El sentido de las líneas de campo. O sea, para que el tirabuzón avance en el sentido mostrado por la velocidad v de la carga, hay que girarlo en sentido horario, ¿no es cierto? Y ese sería el sentido de las líneas de campo como está representado ahí. Bueno, como podemos ver, el vector v es perpendicular al plano que queda conformado con el versor r y la velocidad, ¿sí? El vector campo magnético es perpendicular a ese plano, ¿no? De tal manera que nosotros podemos calcular el campo con la siguiente expresión vectorial, es el producto vectorial, entonces, entre velocidad y el versor, la velocidad y el versor, ¿sí? Me va a dar un vector que es perpendicular a estos dos, ¿no es cierto? Bueno, específicamente la fórmula para calcular el campo magnético es mu sub 0 sobre 4pi, la carga por la velocidad por el versor dividido en la distancia al cuadrado, ¿sí? Mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío o del aire, 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amper. Si quisiéramos calcular el módulo del campo magnético, bueno, esta es la expresión para calcular el módulo. Tomamos la carga en valor absoluto, ¿sí? Y acá tenemos un producto vectorial, así que sería la carga por el módulo de la velocidad, por el módulo de r sub 0, que es 1, ¿no es cierto? Porque es un versor, por el seno del ángulo comprendido entre la velocidad y el versor. Ese es entonces cómo se calcula el campo magnético de una carga en movimiento. Después teníamos la ley de Biot y Savart, que nos daba el campo magnético ya generado por un elemento de corriente. Le llamamos elemento de corriente al producto de I por un diferencial de L, ¿sí? O I por L. En este caso tomamos un diferencial de L. Entonces, para nosotros es un elemento de corriente, tiene módulo, dirección y sentido, el elemento de corriente. La dirección y sentido está dada por la corriente que circula por ese elemento de corriente. Bueno, acá también el campo magnético es perpendicular a los vectores que representan el elemento de corriente y el versor R, ¿sí? Lo mismo que en el caso de la carga. Y bueno, esa es la fórmula de la ley de Biot y Savart, ¿no es cierto? Intensidad mu sub 0 sobre 4pi, intensidad corriente diferencial de L por el versor dividido la distancia al cuadrado. De esta fórmula era que después se deducían las expresiones, ¿no es cierto?, para calcular el campo magnético de un conductor rectilíneo, una espira circular, etc. Bueno, ese es bastante parecido al caso de la carga, nada más que acá tenemos un elemento de corriente, entonces en vez de tener el Q por V, acá tenemos I por diferencial de L. Bueno, acá podemos ver que el campo magnético varía de manera inversamente proporcional con la distancia, ¿no es cierto?, al elemento de corriente o a la carga, en el caso de que sea una carga la que se esté moviendo. Bueno, esa fórmula, en particular la de Biot y Savart, aplicado a distintos casos, da como resultado que, por ejemplo, para un conductor de longitud L, ¿sí?, si yo quiero calcular el campo magnético en un punto P, tal como este, acá el campo es entrante, la corriente es hacia arriba. Si nosotros aplicamos la regla en la mano derecha, colocamos el pulgar hacia arriba, los dedos están entrando ahí en ese punto P, así que ahí el campo magnético es entrante al plano de la figura. Y bueno, aplicada la ley de Biot y Savart, se deduce que el campo magnético tiene como magnitud mu sub 0 por la corriente sobre 2pi por r por la longitud del conductor sobre 4r cuadrado más la longitud al cuadrado del conductor.
Acá pueden encontrar distintas expresiones, porque depende de cómo se tomen, qué nombre se les ponga, ¿no es cierto? A veces en vez de ponerle X, acá le ponen A, ¿no es cierto? O nosotros acá lo hicimos en función de R, pero las nomenclaturas por ahí pueden variar. Y si el conductor es muy largo, esto es L tiende a infinito, sí, acá me quedaría 4R cuadrado se puede despreciar frente a L al cuadrado si L es muy grande. Entonces quedaría raíz cuadrada de L cuadrado, queda L, que se simplifica con la L de arriba y queda nada más que un sub 0 por I sobre 2pi por R, donde R es la distancia, ¿no es cierto?, que hay desde el punto al conductor, eh, y ahí, el punto donde queremos calcular el campo magnético, ¿no es cierto? Siempre se toma perpendicularmente al conductor en la distancia R. Después teníamos que, en el caso de tener dos conductores paralelos que transporten corrientes, aparecen fuerzas de origen magnético entre ellos, ¿sí?, que pueden ser atractivas o repulsivas. Dichas fuerzas se calculan con esta fórmula: un sub 0 por la corriente en un conductor, por la corriente en el otro conductor, por la longitud de los conductores, sobre 2pi por R, donde R es la distancia que separa a los conductores. Habitualmente lo que se calcula es fuerza por unidad de longitud, se pasa la longitud del conductor, se lo pasa dividiendo, ¿sí? Entonces se suele calcular fuerza por unidad de longitud, que va a dar en unidades, va a quedar en newton por metro, por ejemplo, ¿sí? Y si los conductores transportan corrientes en el mismo sentido, esta fuerza es del tipo atractiva, ¿sí? Si transportan corriente en sentido opuesto, sí, se repelen los conductores. ¿Mm? Ahí está, acá la demostración, por ejemplo, tenemos la corriente que circula por este conductor, el de abajo, aplicando la regla de la mano derecha, poniendo el pulgar en la dirección de la corriente, vemos que los dedos van a quedar en este sentido, ese es el sentido de las líneas de campo. Entonces, esta corriente va a originar sobre este otro conductor un campo que está representado ahí por este vector dibujado en azul, ¿sí?, tangente a la línea de campo. Si por ese conductor circula una corriente en el mismo sentido, así, para allá, ¿sí?, hay que tener en cuenta que acá vamos a tener una fuerza que la vamos a calcular, acá no está la fórmula, pero se acuerdan que la fuerza era I por L por B, ¿no es cierto? O sea, es la corriente por la longitud, por el campo. Si yo hago I, la corriente que va para allá, por el campo, aplicando la regla de la mano derecha, esta vez poniendo los dedos, la palma de la mano vendría a ser, en el sentido de la corriente, y llevando después la palma de la mano derecha hacia el sentido del campo, el pulgar me queda apuntando hacia abajo, y ese sería el sentido de la fuerza. Si determinamos la fuerza. Y podemos hacer al revés, considerando el campo que genera la corriente I', sobre el conductor, está ubicado el conductor de abajo, y haciendo las mismas consideraciones de antes, vamos a ver que la fuerza es hacia arriba, o sea, van a dar dos fuerzas iguales, de sentido contrario, en este caso atractiva, ejerciendo una fuerza de atracción entre los conductores. Esto es fuerza entre conductores paralelos. Entonces, si los conductores transportan corrientes en el mismo sentido, la fuerza son del tipo atractivo, los conductores se atraen. Si transportan corrientes en sentido opuesto, se repelen. El campo magnético de una espira circular, tenemos una espira como esta, por el cual circula una corriente. Sí, se aplica también la ley de Biot-Savart, se toma un diferencial de longitud, en este caso, que va a provocar en un punto tal como el punto P, los puntos están sobre el eje de la espira, ¿sí?
esta expresión da el campo magnético sobre el eje de la espira. Cuando tomamos un punto P que esté sobre el eje de la espira, tal como este, bueno, ahí el campo magnético, si tomamos un diferencial de longitud, va a originar un campo magnético diferencial de campo, ¿sí? Este campo es perpendicular al plano que forman diferencial de L y R, que tiene que ser perpendicular a ese plano, por eso tiene esta dirección así, ¿sí? Y resulta de aplicar la regla de la mano derecha, el sentido, esa sería la dirección perpendicular al plano, y el sentido sería determinado por la regla de la mano derecha, siendo I por diferencial de L por sobre R. O sea, colocando primero la palma de la mano en la dirección del diferencial de L, en el sentido de la corriente, y llevándolo hacia R, el pulgar me va a quedar apuntando en este sentido. Bueno, este diferencial de L origina este diferencial de campo. Siempre hay elementos simétricos en una espira circular, ¿sí? El elemento simétrico a el de acá abajo, originaría un campo en este sentido acá, de tal manera que se cancelan las componentes verticales y se suman las componentes horizontales. Y bueno, luego de hacer la deducción aplicando la ley de Biot y Savart, llegábamos a esta expresión, ¿no es cierto? El campo a lo largo del eje de la espira, en un punto que esté a una instancia X cualquiera, va a ser un sub 0 por I, por el radio de la espira, acá está representando el radio de la espira al cuadrado, sobre 2 por, acá esto sería raíz cuadrada de, y elevado al cubo después, ¿no es cierto?, de X cuadrado más A cuadrado, ¿eh? Como lo podemos poner a la 3 medios, esto mismo. En el caso de tener una bobina con n espiras, en vez de tener una sola espira, multiplicamos la expresión anterior por n. Y si quiero calcular en el centro de la espira, el campo en el centro de la espira, acá obviamente la distancia x es 0, ¿no es cierto? Entonces esto se hace 0, va a quedar raíz cuadrada de a cuadrado, se cancela y queda a al cubo, ¿sí? Y al cubo se simplifica con esta a cuadrado y queda una a en el denominador. Después los mismos términos que tenían en la fórmula previa. ¿Está? Entonces, campo, entonces una espira circular. Bueno, y después en esta unidad habíamos visto la ley de Ampère, que establece que la integral de línea del campo magnético alrededor de cualquier trayectoria cerrada, ¿sí? Lo que se llama la circulación del campo magnético a través de una trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 multiplicado por la corriente neta que atraviesa el área encerrada por esa trayectoria, ¿sí? Que atraviesa un área cuyo borde sea esa trayectoria. Nosotros tomamos una trayectoria cerrada cualquiera y después consideramos la corriente que atraviesa un área que tenga como borde esa trayectoria, ¿sí? Esa área en realidad puede tener una forma cualquiera, la única condición es que el borde esté contenido, digamos, por esa trayectoria cerrada. Bueno, acá puede haber corrientes entrantes, corrientes salientes encerradas por esa trayectoria, ¿no es cierto? O sea, con distintos sentidos, me estoy refiriendo, en un sentido, algunas con un sentido hacia un lado, otras con otro sentido hacia otro. Se hace la sumatoria de las corrientes para obtener la corriente neta encerrada y se le asigna un signo a las corrientes. Habitualmente el sentido positivo de la corriente se determina mediante la regla de la mano derecha. ¿Sí? O sea, yo elijo un sentido de circulación para hacer la circulación del campo magnético, elijo un sentido de circulación, por ejemplo, acá sería el sentido antihorario, y aplicando la regla de la mano derecha, o sea, poniendo los dedos en el sentido de la circulación, el pulgar me determina el sentido positivo de las corrientes. Corrientes que tengan sentido, el mismo sentido que el pulgar, van a ser positivas. Si tienen sentido contrario, obviamente negativas. Bueno, esa era la ley de Ampère, ¿sí?
Bueno, habíamos visto distintas fórmulas para calcular un resumen. También habíamos visto la fórmula del solenoide, del toroide, ¿cierto? De un conductor largo cilíndrico, ¿sí? Dentro del conductor se aplica esta fórmula, mu sub 0 por I sobre 2pi por R, que sería el radio en el punto donde yo quiero calcular el campo magnético, dividido R cuadrado, que es el radio total del conductor. ¿Sí? Sería así. Vamos a suponer que yo estoy queriendo calcular el campo magnético en el interior, en un punto en el interior de un cilindro que está a una distancia R minúscula, ¿sí? Este cilindro tiene un radio R mayúscula, radio total R mayúscula, ¿sí? Bueno, el campo magnético en un punto tal como ese se calcula con esta fórmula, mu sub 0 por I sobre 2pi, R minúscula sobre R mayúscula al cuadrado. Eso dentro del conductor. Afuera del conductor, se aplica, bueno, la fórmula que habíamos visto. Esto para un conductor muy largo, ¿no es cierto? De longitud que consideramos prácticamente infinita. Quedaría mu sub 0 por I sobre 2pi por R nada más. Después habíamos visto el caso de un solenoide, ¿sí? Dentro del solenoide es básicamente una bobina. ¿Sí? El campo magnético dentro del solenoide se calculaba con esa fórmula de mu sub 0 por n, donde n era número de vueltas por unidad de longitud. O sea, n sería cantidad de vueltas totales, que habitualmente se simboliza con la letra n mayúscula, cantidad de número de vueltas totales, sobre la longitud total del solenoide, ¿sí? El cociente de n sobre l daría entonces esta n minúscula, que es número de vueltas por unidad de longitud. Afuera del solenoide, considerando un solenoide ideal, afuera del solenoide el campo sería cero. Todo el campo en un solenoide se supone está concentrado en el interior del solenoide, ¿sí? Y lo consideramos uniforme, concentrado en el interior y uniforme en el interior del solenoide. Después, en el caso de un toroide era como un solenoide, pero arrollado en forma de anillo, ¿cierto? En el caso de un toroide, el campo magnético en el interior del toroide era mu sub 0 por n, cantidad de vueltas del toroide, por I, sobre 2pi por R, donde este R es el radio medio, ¿sí? Radio medio del toroide, ¿sí? Radio medio es tomando desde el eje un valor hacia el centro. Ese sería nuestro radio. Bueno, ese sería por el caso. Y fuera del toroide, el campo también lo consideramos cero, aproximadamente, como decía ahí, cero. Son elementos ideales. Suponemos que el campo está confinado al interior de estos elementos. ¿Está? Bueno, será básicamente la unidad 6 y los principales contenidos de la unidad 6. La unidad 7, la ley de Faraday, ¿sí? Que es lo que dice que la FEM inducida en una espira cerrada es igual a menos, ¿no es cierto?, la variación del flujo con respecto al tiempo a través de la espira. La variación del flujo a través de la espira con respecto al tiempo. ¿Sí? O sea, menos la variación del flujo en el tiempo, flujo que atraviesa la espira en el tiempo. ¿Sí? El flujo del campo magnético se calculaba haciendo B por A, un producto del tipo escalar, ¿no es cierto? Si B fuera constante en toda el área, se puede hacer directamente B por A. Si B no es uniforme, no es constante en toda el área, o el área no es plana, por ejemplo, entonces hacemos la integral. ¿Sí? Esto es un producto del tipo escalar, así que queda, si nosotros lo desarrollamos, sería el módulo del campo
por el módulo del diferencial de área por coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. Eso es el flujo. La FEM inducida se debe a la variación del flujo en el tiempo. El flujo puede variar porque varía cualquiera de estos tres elementos, digamos, que componen el flujo, o varían los tres o varían dos, ¿sí? El tema es que varía uno, ya es suficiente para que el flujo sea variable y se induzca una FEM en la espira que atraviesa el flujo. Que varía el flujo puede ser porque varía el campo, porque varía el área que es atravesada por el campo, o porque varía el ángulo que forman el campo y el área. Acá está desarrollada la fórmula de la FEM, ¿sí? La más general es la que ustedes tienen en la hoja de fórmulas. En principio, si la espira tiene n vueltas, bueno, multiplicamos la expresión de la FEM por n, ¿sí? Y acá tendríamos el primer término de lo que está entre corchetes acá, sería para el caso en el que varía el campo. Si únicamente varía el campo y los demás elementos, el área y el ángulo permanecen constantes, esto van a dar cero, estas variaciones acá que tenemos en el tiempo van a dar cero. Me quedaría nada más con esta parte de la fórmula, si lo que varía es el campo, ¿sí? Tendría la variación del campo en el tiempo por el área por el coseno del ángulo. Si lo que varía es el área y los demás elementos permanecen constantes, tendríamos la parte del medio de la fórmula, ¿sí? Si lo único que varía es el área, tendríamos esta parte nada más y los otros términos quedarían en cero. Y si lo único que varía es el ángulo que forman el campo y el área, porque por ejemplo es el caso cuando la espira está rotando, gira, ¿no es cierto? Va variando el ángulo que tenemos entre el campo y el área. Bueno, entonces aplicaríamos esta parte de la fórmula para el caso de que varíe el ángulo que forman el campo y el área. Esto que tenemos acá es ángulo en función del tiempo. Si el ángulo varía de manera uniforme en el tiempo, esto es la velocidad angular, ¿sí? Es omega. Ángulo sobre tiempo es pulsación angular o frecuencia angular, ¿sí? O velocidad angular de giro de la espira, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esa es entonces la fórmula desarrollada acá. Lo que se hace es la derivada respecto al tiempo del flujo. El flujo tenía estos componentes, ¿no es cierto? La ley de Lenz es una ley cualitativa que me da el sentido en el que se induce la FEM. La ley de Lenz afirma que una corriente o FEM inducida, ¿sí? La FEM, en una aclaración, quería decir que la FEM se induce siempre. La corriente va a aparecer si tenemos un circuito cerrado, pero si no, obviamente no. Si no hay un circuito cerrado, no vamos a tener corriente, pero de todas maneras la FEM se induce, siempre vamos a tener una diferencia potencial debido a la inducción de la FEM, ¿sí? Bueno, la ley de Lenz afirma que una corriente o FEM inducida siempre tiende a oponerse al cambio que la generó o a cancelarlo, digamos, ¿sí? El cambio que la generó siempre es la variación de flujo. Entonces podemos decir que la FEM o la corriente siempre se opone a la variación del flujo. Si tenemos, por ejemplo, acá tenemos un campo magnético que es creciente, un campo magnético que iría hacia arriba y dice que es creciente, ¿sí? Creciente en el tiempo. Esto quiere decir que el flujo que atraviesa esta espira está aumentando. Entonces se va a inducir una corriente, una FEM primero, y va a circular una corriente, si tenemos un circuito cerrado, que generaría un campo contrario al que está creciendo, ¿sí? Para oponerse, digamos, al crecimiento del campo. Debería generar un campo hacia abajo, entonces, como dice acá, el campo inducido. Para que la corriente genere un campo inducido, tiene que circular así en sentido horario. Para que si yo aplico la regla de la mano derecha, o sea, poniendo los dedos en la dirección de circulación de la corriente, el pulgar me queda en el sentido del campo inducido.
¿Está? La ley de Lenz es una ley cualitativa, como decíamos, me permite deducir la, la dirección de la corriente inducida y de la FEM inducida. ¿Sí? Había vi que tenía una duda acerca de una pregunta que hay en la guía de ejercicios. Resulta que el licenciado Sampaio, cuando hizo la guía es, digamos, si bien se fue modificando, pero muchas cosas quedaron la guía había hecho el licenciado Sampaio. Si se fijan en el libro del licenciado Sampaio, él toma una convención de signos para el campo magnético y para el sentido de la corriente inducida, que no aparece, esa convención no aparece, por ejemplo, ¿cómo es? En los libros como el Serway o el CERS, ¿sí? La convención de signos que aparecía en el libro del licenciado decía que consideraba el campo magnético entrante al plano del papel, producirá un flujo magnético de signo negativo, ¿sí? O sea, si el flujo es entrante, tendría signo negativo. Y si el flujo es saliente, sería positivo, ¿sí? Y el sentido de la corriente inducida, decía, si el sentido de la corriente inducida es antihorario, entonces la FEM inducida es positiva, ¿sí? Y si el sentido de la corriente es horario, entonces la FEM inducida será negativa. ¿Sí? Todo esto se puede deducir, en particular el sentido de la FEM inducida se puede deducir a partir de la ley de Lenz, ¿no es cierto?, sin establecer esta convención de signos. Claro, en un circuito abierto vamos a tener una FEM, pero no una corriente, exacto. ¿Sí? Me están preguntando en el chat. ¿Sí? Si tenemos un circuito abierto, no va a circular una corriente. ¿Ya? Bueno. La FEM de movimiento se da cuando tenemos un conductor, ¿sí?, que corta líneas de campo, o sea, un conductor que se mueve en el seno de un campo magnético y corta líneas de campo. Para que se induzca la FEM tiene que cortar las líneas de campo, porque si se desplaza en el sentido de las líneas de campo no se va a inducir la FEM. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el campo es así, a ver, si el campo es así, vamos a suponer, el conductor debería desplazarse así para cortar las líneas de campo, porque si el conductor se desplaza en el sentido de las líneas de campo y no corta las líneas de campo, no va a haber FEM inducida. Y la FEM inducida, ¿no es cierto? Cuando el conductor se mueve en el seno de un campo magnético, se deducía y se calculaba también a partir de la ley de Faraday, ¿no es cierto? Llegamos a esta expresión. El módulo de la FEM sería velocidad por campo por longitud del conductor. Sería el módulo de la FEM. Acá, bueno, se puede determinar qué extremo es positivo y qué extremo es negativo de un conductor que se mueve en el seno de un campo magnético, teniendo en cuenta las fuerzas que actúan sobre las cargas en ese conductor. Acá, por ejemplo, tenemos este conductor se mueve con velocidad v, así, hacia arriba. Tenemos un campo que es entrante, ¿no es cierto? Y bueno, y si aplicamos la fórmula para calcular la fuerza, que era Q por velocidad por campo, ¿no es cierto? Tenemos un producto vectorial entre velocidad y campo. La dirección de la fuerza resultaba de hacer ese producto vectorial, aplicar la regla de la mano derecha para el producto vectorial, ¿no es cierto?, entre velocidad y campo. En este caso la velocidad va hacia arriba, el campo es entrante, y ponemos los dedos de la mano derecha en la dirección de la velocidad y lo llevamos hacia el campo, o sea, lo llevamos en el sentido entrante. El pulgar me queda apuntando, como está acá, hacia la izquierda, ¿sí? Entonces eso quiere decir que la fuerza sobre las cargas positivas, vendría en este caso, la fuerza sobre las cargas positivas va hacia allá, por lo tanto, este extremo, en este extremo se van a acumular las cargas positivas, va a ser más positivo que este, o sea, este extremo va a ser positivo y este negativo. ¿Sí? Las cargas
positivas se van a desplazar hacia este extremo y este va a quedar negativo respecto a este. Entonces es como si tuviéramos una FEM con borne positivo de un lado y borne negativo del otro. O sea, acá haría la rayita, quedaría así como si tuviera una batería así, ¿sí? Negativo acá, positivo acá. ¿Está? Este borne negativo, este extremo negativo, este extremo positivo. El campo eléctrico generado por el campo magnético variable efectivamente no es conservativo, a diferencia de lo que es el campo eléctrico generado por, eso lo habíamos visto, ¿no es cierto? Cuando vimos Faraday, en el campo eléctrico, decimos que hay un campo eléctrico generado por un campo magnético variable, por el hecho de que si nosotros tenemos un campo magnético variable, se induce una corriente, ¿no es cierto? Empieza a circular una corriente en un circuito cerrado. Y bueno, para que circule una corriente en el interior de un conductor, es porque apareció un campo eléctrico, ¿sí? Conclusión, la variación del campo magnético generó un campo eléctrico, ¿sí? Ahora, ese campo eléctrico tiene características diferentes del campo eléctrico generado por cargas electrostáticas. El campo eléctrico, por ejemplo, que teníamos cuando teníamos una carga que generaba un campo eléctrico, ¿no es cierto? Este campo eléctrico generado por cargas, como habíamos visto en electrostática, por cargas en reposo, en este caso, es conservativo, es del tipo conservativo, ¿sí? El trabajo para mover unas cargas depende únicamente de la posición inicial y final. El trabajo largo de una trayectoria cerrada es igual a cero, porque si depende de la posición y salimos y volvemos al mismo punto, el trabajo total es igual a cero, ¿sí? Eso es para los campos electrostáticos. En cambio, para estos campos inducidos, campos eléctricos inducidos, por la variación de campo magnético, este campo no es conservativo, ¿sí? Y no está asociado a una energía potencial como le da en el caso del campo electrostático, ¿sí? Este sí depende de la trayectoria. Bueno, y acá, a partir de la ley de Faraday, ¿no es cierto?, se veía justamente la variación del campo magnético generaba entonces un campo eléctrico, ¿sí? Bueno, y después teníamos lo que era la autoinductancia, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuando tenemos una espira por la cual circula una corriente y tenemos una corriente que varía en el tiempo, se genera una FEM en la misma espira, de acuerdo a la ley de Faraday, ¿sí? Es una FEM autoinducida que se puede calcular con esta fórmula. Se está por cortar dentro de un ratito, nos conectamos otro rato más. La FEM autoinducida, que se induce en la misma espira, ¿sí? O conjunto de espiras, si tenemos una bobina, se calcula con esta fórmula L, que es una característica propia de la espira, ¿no es cierto? Se calcula en base a cuestiones geométricas, por ejemplo, de la espira y de construcción de la espira, y se llama inductancia por la variación de la corriente en el tiempo. O sea, DI a DT me está representando la variación de la corriente en el tiempo. Bastante, eso es cuando, ahora cuando vemos inductancia mutua, es cuando el flujo, tenemos un flujo que enlaza, por ejemplo, a dos bobinados, ¿sí? Un flujo, el mismo flujo es típico, por ejemplo, en el caso de los transformadores, que tenemos una bobina, pero también se da en el caso cuando tenemos dos bobinas próximas, tenemos inductancia mutua, por ejemplo. Esta genera un flujo, ¿sí? Y sobre todo cuando tenemos transformadores que se coloca un núcleo de hierro, por ejemplo, para facilitar la circulación del flujo
a través de ese material que es más permeable a las líneas de campo que el aire, pero siempre tenemos un flujo enlazante porque si el flujo que genera una enlaza a la otra, pasa a través de la otra. ¿Sí? Eso se refiere al flujo enlazante. Bueno, la unidad de inductancia es el Henry, ¿sí? Y un Henry es un volt por segundo sobre ampere. La inductancia representa un poco como la medida de la inercia del circuito al cambio de la corriente, ¿sí? Es la oposición que presenta el circuito al cambio en la corriente. Así como la masa, por ejemplo, es la resistencia que pone un cuerpo a cambiar su estado de reposo o de movimiento, ¿sí? En el caso de la inductancia es como la oposición que opone el circuito al cambio de la corriente. Es como una inercia para la corriente. Bueno, la inductancia de cualquier bobina se puede calcular con esta fórmula, ¿no es cierto? Número de espiras por el flujo que la atraviesa dividido la corriente. Pero también, bueno, haciendo reemplazos en esta fórmula, habíamos visto que llegábamos a esta que demuestra claramente que la inductancia depende de la geometría del dispositivo, de la bobina, digamos, ¿sí? Porque tenemos cantidad de vueltas, el área transversal, la longitud, y mu sub 0, si es que tiene núcleo de aire, acaba mu sub 0, si es que tenemos otro tipo de núcleo, por ejemplo, un material ferromagnético, acá iría el mu, o sea, la permeabilidad magnética del material que estemos utilizando. A es la sección transversal, L la longitud, ¿cierto?, de la bobina. Bueno, si teníamos un circuito RL, ¿no es cierto? Habíamos visto que la corriente varía con el tiempo siguiendo esta expresión en un circuito de RL. Para el tiempo t igual a 0 era 0 prácticamente, pues iba creciendo la corriente, ¿no es cierto?, hasta alcanzar más o menos el estado estable para un tiempo muy grande, cuando t tiende a infinito, la corriente tiende a ser E sobre R. ¿Sí? Se llama constante de tiempo tau, que es representado por esta letra griega, tau, ¿no es cierto?, el cociente de L sobre R. Y bueno, esa es la expresión entonces de cómo varía la corriente. Después la energía almacenada en el inductor almacena energía en forma de campo magnético, ¿sí? Acá, esta de acá abajo es la energía por unidad de volumen, vemos claramente que depende del campo magnético, ¿no es cierto?, ante el cuadrado del campo magnético. Entonces lo que hace más densidad de energía, ¿no es cierto? Y si nota la energía almacenada por el inductor, también se puede calcular con esta fórmula, un medio de L por I al cuadrado. Estas fórmulas tienen cierta similitud con las de condensadores, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que en el caso del condensador la energía era un medio C en vez de L, C, por B al cuadrado en vez de I, C. ¿Sí? Y la densidad de energía era un medio E cuadrado por epsilon cuadrado. ¿Sí? Por epsilon, no al cuadrado. Bastante parecido. Bueno, la inductancia mutua, que es el caso ese que estamos comentando, ¿no es cierto?, cuando tenemos dos bobinas muy próximas, entonces la variación de la corriente en una induce una FEM en la otra y viceversa. ¿Sí? Entonces, en ese caso hablamos de inductancia mutua y hablamos del coeficiente de inductancia mutua que se representa con la letra M, que se puede calcular con cualquiera de estas fórmulas, da lo mismo. Este sería N2, número de vueltas de la segunda bobina, por phi 1,2, que es el flujo que genera la bobina 1 y enlaza a la bobina 2, dividido la corriente en la bobina 1, que es la que está produciendo este flujo. ¿Sí? Y bueno, y al revés podríamos tener
y daría lo mismo, calculando con N1 el número de vueltas de la bobina 1, por phi sub 2,1, que sería el flujo que genera la bobina 2 y enlaza a la bobina 1, dividido la corriente I2, que sería la que genera ese flujo. Bueno, en el caso de tener inductancia mutua, las FEM se calculan con esta fórmula, ¿no es cierto? En vez de tener L, tenemos M, el coeficiente de inductancia mutua, por dIA dt. Este M es la mismo cuando tenemos dos bobinas. El coeficiente de inductancia mutua es el mismo para las dos. Y si yo quiero calcular la FEM en la segunda bobina, la calculo con las variaciones de la corriente en la primera bobina. O sea, las variaciones de corriente en la primera bobina dan una FEM en la segunda. Y viceversa. Las variaciones de corriente en la segunda bobina dan una FEM inducida en la primera bobina. ¿Sí? Bueno, ese era el caso de inductancia mutua. Bueno, y ya yendo a las últimas dos unidades, teníamos un caso de corriente alterna, ¿no es cierto? Tenemos corriente alterna cuando la corriente variaba siguiendo una expresión tal como esta, y dt igual a un valor máximo por seno o por coseno, puede ser, ¿sí? Vamos a ponerle por coseno de omega t, ¿sí? O donde omega es 2pi por f. ¿Sí? También la tensión se puede representar con una fórmula parecida, o sea, si nosotros tenemos un circuito cualquiera, aplicamos una tensión, en realidad lo que hacemos es aplicar una tensión primero alterna, y va a circular una corriente alterna, ¿sí? Si tenemos todos los elementos lineales. Si tenemos todos los elementos lineales, esto es resistencias, inductancias y capacidades que permanecen constantes, ¿sí? Si nosotros aplicamos a un circuito cualquiera RLC, por ejemplo, una tensión alterna del tipo B máximo coseno omega t, circuito así RLC, si le aplicamos una tensión del tipo alterna, va a circular una corriente alterna, I de t, que también va a tener una forma parecida a la anterior, I máximo por coseno de omega t más un ángulo de fasaje con la tensión, ¿sí? El ángulo de fasaje puede estar en 3, más, menos 90, puede ser 0 también. Bueno, y en los circuitos de corriente alterna, que tienen inductores y capacitores, se define la reactancia inductiva XL como omega por L y la reactancia capacitiva XC como 1 sobre omega C. Omega es la frecuencia angular, ¿no es cierto? Es 2pi por la frecuencia. Las unidades para las reactancias es el ohm. La impedancia, en realidad el módulo de la impedancia se podía representar como un número complejo, ¿no es cierto? En el plano complejo. Nosotros teníamos en el plano complejo, esta era la parte real y esta era la parte imaginaria. Sobre la parte real representábamos la resistencia y sobre la parte imaginaria representábamos las reactancias, ¿no es cierto? Acá representábamos resistencia sobre el eje real, hacia arriba representábamos XL, XC, bueno, me quedaba X, y X con R daba Z, ¿sí? La impedancia. Esta Z tiene un módulo
se calcula con esa fórmula así, de la raíz cuadrada, pero también tiene un ángulo que es igual al ángulo de fasaje entre la tensión y la corriente, este ángulo phi. Este phi calculado, por ejemplo, así, con arco tangente de cateto opuesto es XL menos XC, sobre cateto adyacente que es R. Este phi puede ser positivo, negativo, como dice ahí, dependiendo de si XL es mayor o menor que XC. Si XL es mayor que XC, es positivo. Y al revés, si XC es mayor que XL, es negativo. Y si es igual, XL y XC son iguales, phi es 0. ¿Sí? Bueno, eso es cuanto a la impedancia. La impedancia se mide en ohm también. ¿Sí? Bueno, después tenemos los valores de corriente y voltaje efectivo, o RMS, ¿sí? En un circuito de corriente alterna que se calculaban haciendo el valor máximo sobre raíz de 2, o 0,707 por el valor máximo, porque 1 sobre raíz de 2 da 0,707. La corriente se puede calcular en función de los valores máximos haciendo B sobre Z. O sea, la ley de Ohm acá en corriente alterna toma esta forma, I es igual a B sobre Z. Esta sería la ley de Ohm para corriente alterna. Si tenemos un circuito con resistencia nada más, la tensión y la corriente están en fase, ¿sí? Esto quiere decir que alcanzan valores máximos al mismo tiempo, mínimos al mismo tiempo, los pasos por cero se dan al mismo tiempo. Si tenemos un inductor, únicamente solo un inductor, la corriente se atrasa respecto al voltaje 90 grados, ¿sí? Sería un circuito con L nada más, con inductancia. Si tenemos un circuito con capacitor nada más, la corriente se adelanta 90 grados del voltaje, ¿sí? Y bueno, y si tenemos un circuito que tiene RLC, el ángulo de fasaje puede ser cualquier, como vimos, un ángulo phi, que es cualquier, ¿sí? Ahora, si tenemos un circuito RL, por ejemplo, la corriente atrasa el voltaje, pero ya no 90 grados exactamente. Si tenemos un circuito con L únicamente, sí, la corriente atrasa 90 grados. Pero si tenemos un circuito RL, atrasa, pero ya no 90 grados exactamente. También en el caso de un circuito RC, la corriente adelanta, pero ya no 90 grados, como era el caso cuando tenemos condensador únicamente. Bueno, la potencia se calculaba, la potencia promedio, ¿no es cierto? Se calculaba haciendo B por I por coseno phi, o se puede hacer I cuadrado por R, ¿sí? Entonces, la potencia activa es la potencia que se disipa efectivamente en el circuito. Después había una potencia que servía para crear campos eléctricos y magnéticos en condensadores y bobinas que no se disipaba porque se almacenaban los campos eléctricos y magnéticos, después eran de vuelta esa potencia al circuito, se llamaba potencia reactiva. Pero esta es la potencia activa, la que se disipa en forma de calor en la resistencia. Como decía acá, ¿no es cierto? La potencia entregada por esta potencia que calculamos así con esta fórmula es la potencia entregada por la fuente que resulta en una energía interna creciente en el resistor, una energía interna que se expresa en forma de calor, ¿no es cierto? En el resistor. En el inductor y el capacitor no hay pérdida de potencia, no hay disipación de potencia en forma de calor. Entonces, en el caso ideal, ¿no es cierto? Siempre hay una pequeña disipación, porque siempre hay una pequeña resistencia, tanto en el inductor como en el capacitor. Bueno, después un circuito RLC entra en resonancia cuando las reactancias inductivas y capacitivas son iguales. En esas condiciones la corriente tiene el valor máximo
¿sí? En resonancia la corriente tiene el valor máximo. La impedancia es igual a la resistencia nada más. Y la potencia es todo potencia activa, ¿sí? La frecuencia de resonancia se calcula con esta fórmula, es 1 sobre LC, o eso sería la frecuencia angular. Si queremos calcular F, sería 1 sobre 2pi LC, raíz cuadrada de LC. ¿Sí? Y bueno, la corriente, como decíamos, en un circuito de RLC serie, alcanza su valor máximo cuando el circuito entra en resonancia, cuando está en resonancia. En ese caso, la impedancia alcanza el valor mínimo cuando está en resonancia y es igual a la resistencia nada más. Porque Z, ¿se acuerdan? Era, el módulo de Z era raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Si XL es igual a XC, esto da 0. Que era la condición de resonancia, que XL sea igual a XC. Entonces la impedancia va a ser igual a la resistencia nada más. ¿Estamos? Y bueno, por último, las ecuaciones de Maxwell. Habíamos visto las ecuaciones en forma integral, ¿no es cierto? La ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Faraday y la ley de Ampère ampliada por Maxwell con la corriente de desplazamiento, ¿sí? Estas últimas dos muestran el enlace que hay, ¿no es cierto?, entre campos eléctricos y campos magnéticos, sino que están relacionados. Estas eran las formas diferenciales de esas leyes, ¿no es cierto?, aplicando el operador Nabla, ¿sí? Ley de Gauss para el campo magnético, de Faraday y de Maxwell, en forma diferencial. Acá hay una mezclada. Este correspondía a la unidad anterior, no sé por qué aparece acá. En el caso de los transformadores, ¿no es cierto? Había una relación de transformación que me permitía calcular la tensión en secundario, por ejemplo, de un transformador, en función de esa relación de transformación que se daba en base a la cantidad de vueltas que tenían los devanados, ¿sí? En el secundario del transformador, un transformador es una máquina eléctrica que tiene dos devanados, el primario, que es donde nosotros conectamos un generador, por ejemplo, y un secundario que no está conectado a ningún generador, sino que acá vamos a tener una carga, un consumo, ¿sí? Tiene dos vueltas. Hay enlace eléctrico, el enlace es magnético entre esos circuitos. Cuando hacemos uso del operador Nabla, el rotor, divergencia y gradiente, y es en estas expresiones cuando se toman elaboran las formas diferenciales, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar esos operadores? Vieron que para hacer la deducción de demostrar, digamos, que a partir de la ecuación de Maxwell se podía llegar a ondas electromagnéticas, que podía llegar a ondas magnéticas y eléctricas, la deducción la habíamos hecho a partir de las formas diferenciales, digamos, y aplicando un álgebra, porque habíamos hecho uso de algunas propiedades del álgebra diferencial, ¿sí? Cuando aplicamos el rotor a ambos miembros de esta expresión, ¿se acuerdan? Aplicamos una propiedad del álgebra diferencial y eso nos llevó, digamos, a demostrar que estas ecuaciones resultaban en ondas eléctricas y ondas magnéticas.
fundamentalmente por eso que se ve la forma diferencial para deducir que, o demostrar, digamos, que a partir de las ecuaciones de Maxwell, llegamos a las ondas electromagnéticas, o sea, ondas del tipo sinusoidal, ¿no? En realidad, una onda, después podemos ver distintos tipos de ecuaciones que satisfacen esa ecuación diferencial, ¿no es cierto? Pero la principal es una ecuación del tipo senoidal, y entonces eso demuestra que las ondas electromagnéticas son ondas senoidales. Después también habíamos hecho uso de estas ecuaciones para demostrar que son ondas transversales, esto es que los campos eléctricos y magnéticos vibraban en forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda. ¿Sí? Es fundamentalmente para hacer esas demostraciones, porque ahí en esas demostraciones hacíamos uso del álgebra diferencial para hacer la deducción. Por eso se aplica el operador Nabla y se opera con eso. Okay. Sí, en los ejercicios no, es sobre todo la demostración teórica. Bueno, en el caso del transformador decíamos, no hay enlace del tipo eléctrico, no hay contacto eléctrico entre los bobinados, el enlace es del tipo magnético, ¿sí? Y se induce una férmula en el secundario debido a la variación de la corriente en el primario, por eso el transformador funciona únicamente con una corriente variable, digamos, con una corriente alterna o variable de algún tipo, porque en corriente continua no funciona un transformador, no hay un flujo variable que enlace el segundo bobinado. ¿Sí? Bueno, y la tensión en el secundario se puede calcular a partir de la relación de espiras que tienen los devanados. Bueno, dijimos, a partir de la forma diferencial habíamos llegado a que se podían deducir ondas, ¿sí? Porque habíamos visto que el campo eléctrico variaba en forma de onda, ¿sí? Y el campo magnético también variaba en forma de onda. O sea, de estas fórmulas llevábamos unas expresiones, unas ecuaciones que eran iguales a la expresión general de las ondas, de ondas, ¿sí? A la ecuación general de ondas. Se demostraba, bueno, que el campo eléctrico y el campo magnético son ondas. Y bueno, así se descubren las ondas electromagnéticas, digamos, cuyo espectro completo está mostrado acá, ¿no es cierto? Comprende las ondas de radio y televisión. Acá vamos desde grandes longitudes de onda, desde la orden de los kilómetros inclusive, hasta muy pequeñas longitudes de onda. Y la frecuencia varía al revés, ¿no es cierto? Muy baja frecuencia para grandes longitudes de onda y muy alta frecuencia para muy pequeñas longitudes de onda. Bueno, el espectro electromagnético comprendía ondas de radio, las microondas, el infrarrojo, la luz visible, que va de los 700 a los 400 nanómetros, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Básicamente es, en modo simplificado, esas son las franjas del espectro electromagnético. Todas son ondas electromagnéticas. Se diferencian en la frecuencia y longitud de onda. Ahí están los colores, ¿no es cierto? El tema es que la luz visible va fundamentalmente de 400 a 700 nanómetros. Eso es lo que se tienen que acordar fundamentalmente. ¿Sí? Después, ahora en las próximas unidades que vemos óptica, vamos a volver sobre la luz y las longitudes de onda de la luz. Y vamos a estudiar la luz en base a su comportamiento ondulatorio. Las amplitudes de esa onda son la energía de ese rango de onda. La energía está vinculada con la frecuencia. Yo les había comentado la vez pasada, la energía se calcula, no se ve porque eso forma parte de lo que es
física moderna, pero la energía que transporta, bueno, más adelante lo vemos también, pero está netamente vinculada con la frecuencia, la energía de una onda. Se puede calcular así, de una onda electromagnética, que es la constante de Planck, H, por la frecuencia. Esto quiere decir que a mayor frecuencia, mayor energía, es directamente proporcional. ¿Sí? Por eso, más allá de la luz visible, del ultravioleta en adelante, las ondas tienen suficiente energía como para afectar a los organismos vivos, ¿sí? Por ejemplo, los rayos ultravioletas ya empiezan a ser peligrosos, no se puede tomar mucho sol, porque sí pueden llegar a dañar la piel. Con más razón los rayos X, los rayos gamma, ¿sí? Hacia acá abajo, bueno, no son tan energéticas, entre comillas, las ondas, entonces, no sé, verifican, bueno, a corto plazo por lo menos, grandes influencias sobre los seres vivos en particular. ¿Mm? La fotosíntesis, por ejemplo, se produce, para que se produzca la fotosíntesis en las plantas, necesitamos que la luz sea por lo menos el orden de los 450 nanómetros en adelante, ¿sí? O sea, tiene que tener una cierta energía para producir fenómenos químicos que son propios de la fotosíntesis. Y como decíamos, la energía está vinculada con la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor energía. Bueno, en el caso de las ondas electromagnéticas, habíamos visto que de acuerdo a las ecuaciones de Maxwell, Maxwell deduce que son ondas que se autosustentan porque las variaciones del campo eléctrico inducen en un campo magnético variable y las variaciones del campo magnético a su vez inducen un campo eléctrico variable y viceversa, entonces es un fenómeno autosustentado. Una vez que se generó una onda electromagnética, después se propaga autosustentándose, digamos. Y bueno, esta muestra la relación, eran ondas transversales, ¿sí? Esto quiere decir que la dirección de propagación de la onda es perpendicular a la dirección de vibración o variación del campo eléctrico y del campo magnético. Esto queda patente representado por esta fórmula. K es el vector de onda, no es el versor del eje Z, sino que es vector de onda, que era igual a 2pi sobre lambda. K es 2pi sobre lambda, como dice acá. ¿Sí? Producto vectorial por el campo eléctrico dividido omega me tiene que dar el campo magnético. ¿Sí? Bueno, después omega sobre K se puede deducir, ¿no es cierto? Que omega sobre K, omega es 2pi por F y K es 2pi sobre lambda. Omega sobre K da lambda por F, o sea, longitud de onda por frecuencia, y longitud de onda por frecuencia es velocidad. Que en el caso de las ondas electromagnéticas, si se propagan en el vacío, la velocidad es la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? O 3 por 10 a la octava metros sobre segundo. ¿Sí? Es una de las constantes del universo. Esta es la velocidad de la luz, independientemente de la velocidad del sistema de referencia, ¿sí? Porque, qué sé yo, por ejemplo, si uno va en un tren y tira una pelota, la velocidad de la pelota va a ser la velocidad con la que nosotros las arrojamos, más la velocidad del tren, ¿sí? Pero en el caso de la luz, el tema es que su velocidad es constante y es este valor, independientemente de la velocidad del sistema de referencia en el cual se mueve. Bueno, de este hecho sale toda la teoría de la relatividad después. Bueno, la velocidad de la luz deduce Maxwell a partir de que demuestra, ¿no es cierto?, que de sus ecuaciones salen que el campo eléctrico y el campo magnético varían en forma ondulatoria, satisfaciendo la ecuación general de onda. De ahí también deduce que la velocidad de las ondas electromagnéticas era igual a 1 sobre al cuadrado de epsilon 0 por mu sub 0. Esto en el vacío, ¿no es cierto? Si tuviéramos otro medio, bueno, acaban permitividad y permeabilidad de ese medio.
Bueno, y después las ecuaciones para representar campos eléctricos y magnéticos, se demuestra, ¿no es cierto?, que estas ecuaciones son solución de la ecuación de onda. Nosotros primero habíamos visto en teoría que de las ecuaciones de Maxwell se deduce, llegamos a ecuaciones de onda, lo cual demuestra que campo eléctrico y campo magnético varían en forma ondulatoria. Y estas expresiones son soluciones de esa ecuación de onda. Entonces, las ondas eléctricas y magnéticas se propagan, ¿no es cierto?, en forma de onda que se pueden representar con estas ecuaciones. Bueno, esto es una onda que se propaga a lo largo del eje X, o sea, por eso se dice es una onda que es función de la posición y el tiempo. En este caso se propaga a lo largo del eje X y vibra, el campo eléctrico vibra o varía a lo largo del eje Y, por eso está multiplicado por versor J. Campo magnético, la onda también obviamente se propaga a lo largo del eje X, pero el campo magnético varía a lo largo del eje Z, por eso está multiplicado por el versor K. La longitud de onda es la misma para ambas ondas, la eléctrica y la magnética, por eso K es el mismo. K es 2pi sobre lambda, ¿no es cierto? Así que si lambda es lo mismo, K tiene que ser lo mismo, y omega también es lo mismo, porque la frecuencia es la misma. Omega es 2pi por F, así que la frecuencia es la misma para campo eléctrico y campo magnético. También se puede escribir de estas ecuaciones, también se pueden escribir de esta manera, ¿sí? Reemplazando omega es K por C. Yo puedo reemplazar, acá en vez de poner omega, puedo poner K por C y sacar después factor común K. Entonces quedaría K por X menos C por T. ¿Sí? Esta es otra manera de escribir estas mismas ecuaciones, que aparecen algunos problemas, ¿no es cierto? Bueno, estas ondas, como dice acá, se propagan en la dirección del semieje positivo de las X, o sea, hacia X positivas. Si las ondas se propagarían en sentido contrario, en la dirección de X negativas, las ecuaciones son las mismas, nada más que estos signos son positivos. ¿Sí? Esto se había demostrado, bueno, ya en física 1, ¿no es cierto? Acá queda el campo magnético negativo, porque si la onda se propaga para allá, sentido de las X negativas, digamos, el campo eléctrico está vibrando, vamos a suponer, en el eje Y, así. Este sería el campo eléctrico. Para que si yo hago E por B, ¿se acuerdan que E por B me tiene que dar la dirección de propagación de la onda? Porque la dirección de propagación de la onda es la misma que la del vector de Poynting. Si yo hago E producto vectorial por B, me tiene que dar la dirección de propagación de la onda. Y para que el producto de E por B me dé la dirección de propagación de la onda para allá, cuando E es positivo, B tiene que ser negativo. ¿Sí? O sea, si E está del lado del semieje positivo de la Y, B tiene que estar del lado del semieje negativo de la Z. Para que yo haga producto vectorial E por B, me dé dirección de propagación en la dirección de semieje negativo. ¿Mm? Eso no pasa cuando se propaga para el lado del positivo. Acá no hay problema. Si es positivo, B es positivo, yo hago E por B y me da S en este sentido. ¿Sí? Pero en este caso, B tiene que ser negativo cuando E es positivo para que me dé S en este sentido. Por eso va este signo menos acá. ¿Está? Bueno. Después el vector de Poynting, ¿no es cierto? Poynting da el flujo de energía por unidad de área y por unidad de tiempo. O, lo que es lo mismo, energía sobre tiempo es potencia, entonces podemos decir que da potencia por unidad de área, ¿sí? Que transporta la onda electromagnética. La onda electromagnética transporta energía, transporta potencia, ¿sí? Poynting es potencia por unidad de área, por eso se mide en watts sobre metros cuadrados, y se calcula así, cierto producto vectorial E por B sobre mu sub 0.
que es un vector. Y también habíamos visto que las ondas transportan cantidad de movimiento. Cuando golpean una superficie ejercen una presión, que se llama presión de radiación, que se calcula si la superficie es absorbente perfecto, es intensidad de la onda sobre C. Si es reflectante perfecto, es 2 veces la intensidad de la onda sobre C. Y es la intensidad de la onda es el valor promedio del vector de Poynting, ¿sí? Vector de Poynting, dijimos, es 1 sobre 1 sub 0, E por B. B se puede reemplazar por K por E sobre omega. ¿Sí? Operamos matemáticamente y ese vector de Poynting puede quedar así. E al cuadrado sobre 1 sub 0 omega por K. ¿Sí? E al cuadrado, bueno, sería la ecuación del campo eléctrico elevado al cuadrado. Si está dado en función del coseno, quedaría E cuadrado, coseno cuadrado, KR menos omega T, sobre 1 sub 0 omega, por K. Su módulo sería ese. Y la intensidad de la onda es el valor promedio de esa expresión. ¿Sí? El valor promedio, cuando calculamos el valor promedio, bueno, da o así, o sea, hay distintas maneras de expresar la intensidad de la onda. Se puede llegar a calcular con esta fórmula, con esta, haciendo reemplazos, ¿no es cierto? A partir de las relaciones que habíamos visto. Y bueno, ese sería el repaso. ¿Sí? Se nos está terminando el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Si no,